Nos encontramos en el sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Esta semana tengo la garganta un poco tomada, pero bueno, espero poder hacer este comentario sin ninguna dificultad. En los evangelios de estos domingos estamos leyendo el Sermón de la Montaña. Se trata de una recopilación de dichos y enseñanzas de Jesús. Con estos dichos, Jesús intenta enseñar a sus discípulos, es decir, a cada uno de nosotros. Intenta enseñarnos a caminar con Él, a ir a su lado y a llevar una vida de acuerdo a los principios del Evangelio. Hemos escuchado cómo los judíos acusaban a Jesús de hereje en contra de la ley de Moisés. Pero Jesús les dice: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Para Jesús, la ley es muy importante, porque la ley es la manifestación de la voluntad de Dios y debe ser inalterable. Pero Jesús sí libera la ley de la interpretación errónea de los escribas y fariseos, que marcaban los mínimos para salvarse. La forma que Jesús da a la ley es el amor. Conforme a toda la Sagrada Escritura, el amor. El amor es lo que ha de presidir la ley. Por eso, según Jesús, la ley hay que vivirla desde el espíritu, no desde la letra. Por eso, hermanos míos, ¿y nosotros? ¿Qué decimos de la ley de Dios? ¿Qué decimos de los mandamientos? En un momento en el que se promulgan leyes en nuestra sociedad a favor del divorcio, del aborto, de la eutanasia, ¿qué decimos nosotros a todo esto? Vivimos momentos en los que hasta lo más aberrante se justifica en nombre de la ley. Y es fácil que nos dejemos arrastrar por la corriente e incluso nos contagiemos de ese sentir y de esa práctica generalizada que vive nuestra sociedad. Pero hermanos, la ley de Dios es inalterable y nos obliga por encima de las leyes humanas o de las creencias generales. Frente a lo que decían e interpretaban los escribas y los fariseos, o frente a lo que se legisla en nuestros parlamentos en estos días, contrario muchas veces a la voluntad de Dios. Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús. Pero yo os digo, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos dice que no basta con no matar físicamente, que se puede matar también con la lengua, con los insultos, con las calumnias, con la crítica morbosa, que se mata cuando tú odias a alguien, lo estás matando. Son comportamientos que degradan a la dignidad humana, que degradan al hermano, porque nosotros como cristianos, nuestro comportamiento tiene que ser siempre responder con amor. Y todo lo que no sea eso
no tiene nada que ver con la ley de Dios. Por eso, a veces las tertulias en las televisiones, los debates parlamentarios, lo único que hacen es incrementar esta violencia dialéctica que nos enfrentan los unos a los otros. Si nuestras manos, hermanos, están manchadas, primero tenemos que lavarlas. Es decir, si tienes algo contra tu hermano, lo primero de todo es reconciliarte con él. Porque no hay verdadero amor de Dios si no hay justicia, si no hay amor. Antes de la oración o de la ofrenda, es necesario la reconciliación. De nada sirve rezar mucho si realmente esa oración no te lleva al perdón, no te lleva al amor, no te lleva a la misericordia hacia el otro. Pero vamos a continuar y vamos a ver algunos de estos dichos y vamos a intentar profundizar en alguno de ellos, de cara a que lo podamos aplicar a nuestra vida. Dice Jesús: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Hermanos, los que estamos hoy aquí escuchando este audio, ¿nos llevamos bien con todo el mundo? Cuando alguien no te habla, ¿cómo es nuestra reacción? ¿A cuántos hemos dejado nosotros mismos de hablar en algún momento determinado? ¿A cuántos hemos matado en nuestro corazón y están muertos para nosotros? A veces con una simple crítica. Todos nosotros somos conscientes de que no es fácil la convivencia humana. Y los enfrentamientos, por desgracia, forman parte de las relaciones humanas, quizás con demasiada frecuencia. A veces una palabra, un gesto, una omisión pueden hacer que se rompan amistades de toda una vida, o incluso familias, o incluso parejas, y que no vuelvan a hablarse nunca. Por eso, hermanos, hemos de cuidar nuestro lenguaje y hemos de buscar siempre en nuestras relaciones la comunicación, el abrir puentes, el tender la mano. Por eso dice Jesús, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es decir, nosotros los cristianos no podemos ser el origen de los problemas. Nosotros no podemos estar entre los que protestan por todo. Nosotros no podemos ser los más egoístas. Nosotros no podemos ser los más amargados, esos iracundos, los hipersensibles, los que están siempre con suspicacia. No. Nosotros como cristianos debemos tratar a los demás con amabilidad, con respeto, comprensivos siempre y con paciencia. En cada uno de nosotros, los demás han de ver
ese rostro misericordioso de Dios. Por eso dice Jesús, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, estad en paz. Estad en paz con todos los hombres. Por eso, hermanos, ante los problemas de relación, el perdón debe formar parte del proceder de cada uno de nosotros. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Siempre hay que perdonar. Porque es lo que Jesús nos ha enseñado. Nos ha perdonado una y mil veces. Por eso el perdón tiene que estar siempre en medio de nuestras relaciones. Claro. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos tragarnos todo, ¿no? Nosotros perdonamos y vivimos en la verdad. Perdonar no significa pasar por la vida como estúpidos, ¿no? Mira, hermano, lo que me has hecho no estaba bien o no me ha parecido bien, pero yo te perdono. Si quieres seguir ofendiéndome, hazlo, pero que sepas que lo sé. De esto se trata, hermanos. No se trata de ser ingenuos, sino de vivir en la verdad, perdonando, pero sin dejarnos tampoco avasallar. Vamos con otro dicho de Jesús. Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Tremenda frase. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este audio hemos sido infieles en algún momento al marido, a la mujer o al Señor? Con esta frase entiendo que Jesús no solo se refiere a quien se va con la vecina de enfrente o con el vecino del quinto. No. Jesús se refiere, además, cuando amamos más a nuestras aficiones que a nuestro marido o a nuestra mujer. Porque cuando amamos a nuestras aficiones por encima de ellos, estamos siendo infieles y cometiendo adulterio. Cuando amamos más a nuestras familias de sangre que a nuestro marido o a nuestra mujer y anteponemos a estos, estamos siendo infieles y cometiendo adulterio. Cuando nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro marido o a nuestra mujer, estamos siendo infieles y cometiendo adulterio. Cuando no somos capaces de sacrificarnos por nuestro marido o por nuestra mujer, estamos siendo infieles y cometiendo adulterio. Cuando no somos capaces de perdonar a nuestro marido o a nuestra mujer, estamos siendo infieles y cometiendo adulterio. Cuando somos iracundos con gritos y amenazas a nuestro marido o a nuestra mujer y los avasallamos y asustamos, estamos siendo infieles y cometiendo adulterio. Sí, porque el amor, hermanos, el amor cuida, el amor respeta, el amor se entrega al otro, el amor se sacrifica. Jesús nos dice
que el adulterio no solo es físico, también se adultera en la mente, en la forma en que miramos. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la solución? Hermanos, no hay más solución que cortar radicalmente con aquello que puede llevar y nos puede llevar al adulterio, como puede ser una amistad, como puede ser una visita o incluso las redes sociales. Todo esto, hermanos, nos hace reflexionar. Pero vamos a continuar con otro de los dichos de Jesús. Pero yo os digo, no juréis en absoluto. Aquí Jesús no prohíbe el juramento. Lo que afirma es la necesidad que tenemos de vivir en la verdad. Esa verdad entre hermanos. Limitándonos a decir las cosas como son. Diciendo sí cuando es sí y no cuando es no. En verdad. Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena no matarás. Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos, la violencia. Tanta violencia como se está generando a nuestro alrededor, la violencia de género. Es decir, es tremendo. Es una sociedad cada vez más violenta. Sí, hermanos, aquel que no mata cumple la ley, pero si no se libera de la violencia en su corazón, no reina todavía ese Dios que busca construir en nosotros una vida mucho más humana. Por eso, según algunos observadores, piensan que se está extendiendo en nuestra sociedad un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos, proferidos solo para humillar, despreciar y herir. No es este un hecho que se da solo en la convivencia social. Es también un grave problema dentro de la Iglesia. El propio Papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de cristianos que están en guerra contra otros cristianos. ¿A quién vamos a evangelizar si nosotros mismos estamos en guerra? Por eso el Papa Francisco nos llama a trabajar por una iglesia en la que todos puedan admirar, como en los primeros cristianos, cómo os amáis unos a otros. Que puedan ver en nosotros cómo nos damos aliento mutuamente, cómo nos acompañamos en las dificultades. Mis queridos hermanos, a lo largo del Sermón de la Montaña, Jesús quiere que busquemos la perfección. Jesús nos llama a todos a ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y a esto nos está llamando el Evangelio de este domingo, a la santidad. Sí, hermanos, no tengáis miedo a ser santos. Cristo Jesús nos ha abierto el camino para que podamos llegar a la meta. De todas maneras,
hay que partir de la base que cumplir el sermón de la montaña no está en nuestras fuerzas. Es imposible sin la gracia del Espíritu Santo. Yo os invito a pedirle al Espíritu Santo esa gracia, una gracia que nos ayude a atender y a caminar al amor, porque Dios quiere que ames. Lo que no sé es si tú mismo estás dispuesto a amar, como Dios te ama a ti. Amén.